Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras diferentes vías de comunicación, el número de WhatsApp, redes sociales, accediendo a nuestro sitio web, escaneando el QR que ya va a aparecer en pantalla y ahí te vas a poder informar y dejar esa pregunta, esa propuesta de tema que nos querés hacer. Y uno de los mensajes habituales que recibimos está relacionado a un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, más conocido como TDAH, que frecuentemente nos hacen madres de chicos que nos preguntan, ¿es simplemente un chico inquieto que no presta atención o realmente hay un trastorno atrás que lo lleva a comportarse de esa manera? Bueno, vamos a empezar a profundizar sobre esto, que cada vez se habla más y que afecta a 1 de cada 20 chicos y que la falta de diagnóstico puede alterar la calidad de vida, la forma en la cual se comporta en el aula, la forma en la cual aprende. Por eso es importante diagnosticarlo, porque a partir del diagnóstico vas a poder instrumentar medidas. Y es algo que no es solo afecta o impacta en chicos. Muchas veces detectamos estos trastornos, este TDAH, en adultos también. Los afecta a adultos también. Esta situación no es algo exclusivo de los chicos. Vamos a tener la visita de un especialista en el programa de hoy que nos va a ayudar a entender todo sobre el TDAH. Y además en el momento del noticiero médico te voy a estar contando un nuevo trabajo que pone el foco en los ultraprocesados. Ya sabés que más de la mitad de nuestras calorías, de nuestra energía diaria, proviene de alimentos ultraprocesados. Por más que hablemos y hablemos de que tenemos que ir a alimentos reales, bueno, seguimos eligiendo los ultraprocesados. ¿Qué nos marca este nuevo estudio y que vamos a compartir en el programa de hoy? Que los ultraprocesados tienden a generar grasa en el músculo. Y ya sabes la importancia que tiene el músculo como órgano de la longevidad. Si lo llenamos de grasa, pierde su función. Por eso, este trabajo que te vamos a compartir es muy importante que vos lo puedas incorporar y tener el conocimiento de estos estudios. Pero quiero ya saludar y recibir al equipo del día de hoy. Lo hacemos con fuerte aplauso. Como cada mañana, nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lappman. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, doctor Milton Dan? Muy contento. Realmente estamos viendo gente cada vez más longeva. Hoy vamos a hablar de una fan de Messi que tiene 100 años. Una fan de Messi Sí. de 100 años que Cada vez más estuvo cosas. recurriendo ahí a Estados Unidos. O sea, que ella es de Estados Unidos. Sí, pero y estuvo realmente, recorriendo el Mundial con 100 años yendo a la cancha. la verdad que increíble. Estamos viendo cada vez más centenarios. Esto de la longevidad es algo totalmente tangible, se puede tocar, se puede ver. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que involucra, ¿no? Lo que estamos escribiendo en el libro de nosotros, Milton. La existencia de un código. Exactamente. De un código de longevidad. Cada uno de nosotros tiene su propio código. Sí. No es algo replicable en todos. No. No es el mismo código, la misma clave, porque probablemente cuando le preguntes a esta mujer cuál fue la clave para llegar a los 100 años y sentir enamoramiento y sentir admiración, la respuesta de ella no va a ser igual a la de otro centenario. Claro, la pasión, el sentido de vida, el motor que te mueve día a día no es lo mismo para algunas personas que para otros. Y también los hábitos, ¿no? Los hábitos hacen ese sustrato. Y también vamos a hablar de suplementación basada en evidencia, orientada a la longevidad. Muy bien, doctor Gabriel Lappman. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo está hoy? Bien, todo bien. Contenta de estar una mañana más acá en ADN, en la columna donde me gusta estar. Y hoy les traje jardinería para hacer. Jardinería. ¿Qué tiene que ver con la nutrición? Traje una plantita que el gato la atacó y pobrecita está perdiendo vida, tiene pocas plantitas y una que está más fortalecida. Entonces vamos a representar en realidad esas plantas a nuestra microbiota. Porque nosotros a las plantas las cuidamos, le damos agua, averiguamos qué tenemos que hacer, si la planta está bajando su calidad o perdiendo hojitas para mejorarla. Pero no le prestamos tanta atención a esa población de bacterias, que es como una plantita que tenemos en nuestros intestinos. Entonces voy a enseñar a regar y a cuidar y a darle los nutrientes que necesita la microbiota para estar saludable. Cada vez más trabajos y más evidencia sobre la microbiota vinculada con prácticamente todos los órganos. Exacto.
Es un órgano en sí mismo ya. Sí, no, es hoy en día. espectacular. Y todo, y el estado de ánimo, el sistema inmunológico, todo arranca de ahí. Entonces es muy importante, mucho más que cuidar las plantas, además que tenemos en casa, poder cuidar a la microbiota, que es la nuestra, digamos. Muy bueno. Está buenísimo. Doctora Evangelina Cueto, un gusto tenerla esta ¿Cómo le va? mañana aquí en el programa, El nuestra placer pediatra es de mío. cabecera. Bueno, yo recontenta también y atenta a la columna de Delphi porque todo se relaciona con todo. Yo voy a Claro, hablar de alimentación complementaria en bebés, eso que sucede a partir del 6º mes de vida aproximadamente. Y voy a ir también un poco al punto de cómo empezar a instalar una microbiota saludable, que por supuesto empieza antes, en el caso de los bebés, a partir de la lactancia, el parto, todo eso ya va instalando cuestiones de la microbiota, pero por supuesto se cuela también en el momento de la alimentación complementaria. Así que de eso vamos a conversar. Muy bien, y como cada mañana activamos nuestras neuronas, encendemos el cerebro con el desafío de pensamiento lateral del día. Es una pregunta, a ver, aparece en pantalla, ¿cómo puede hacerse para transportar agua de un bol a otro usando solo un colador? Pregunta fácil, pero hay que pensar, hay que buscar una alternativa. Pone cara al agua pasar y está el colador en el medio y lo pasás. y perdés el agua. Entonces por eso No, pero ¿cómo? está abajo. No, vos tenés quieren llevar está en y lugares trasladar, fijos. quieren trasladar el agua usando un colador. ¿Cómo puede ser? Con el bowl abajo. No. No. Ah, ya sé, ¿qué tenés que llevar? Agua. Botella de agua. No está Lo mal. llevas en el Bueno, no colador. está mal. No está mal. Claro. Sería pasar el agua a una botella y llevarlo en el colador. Pero bueno, no es la respuesta. Hay que Es agua utilizar- hay corriente, que utilizar el hielo, colador. hielo. Muy Claro, bien, congelar. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, Nutri se lleva el desafío de pensamiento lateral Como del día de siempre. hoy. Es clave esto, buscar alternativas a esta respuesta y activar nuestras neuronas. Nos vamos a ver el informe del día de hoy. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición neurobiológica que afecta la capacidad de una persona para prestar atención, controlar el comportamiento y regular la actividad física. El TDAH es uno de los trastornos más comunes en la infancia y puede persistir en la edad adulta. La causa exacta del TDAH no se conoce, pero se cree que puede estar relacionado con la genética, la estructura cerebral o los factores ambientales. El tratamiento puede incluir medicamentos, terapia conductual y estrategias de estilo de vida. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede tener un impacto significativo en la vida diaria y las relaciones de una persona. Buscar ayuda profesional es importante para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Sabrina López. Ella es pediatra y genetista, médica de planta de genética en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Sabrina, por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo podríamos definir este trastorno, TDAH? Bueno, el TDAH se lo conoce como un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, como decías, tiene una frecuencia de 1 en 25, 1 de cada 25 niños, que es un 4%, y a nivel mundial se habla de entre un 4 al 7%. ¿Y cómo afecta a los chicos que padecen este trastorno? Generalmente pueden tener, les cuesta prestar atención, les cuesta seguir las consignas, entender las consignas, perdón, no recuerdan cosas cotidianas. Se frustran mucho porque a veces cuando les das consignas que no les gusta, que no les agrada, se frustran, tienen mucha hiperactividad, sobre todo en la niñez. Y bueno, y al trasladar esto sin tratamiento, sin terapias, esto se traslada después en la adultez como trastorno de ansiedad, depresión, cosas que se olvidan, proyectos que no pueden finalizar. Y esto afecta a la vida cotidiana, como decías, tanto en la escuela como en el trabajo. Volvamos al chico, al momento de la escuela que tiene este trastorno de déficit de atención. ¿Cómo le suele ir en el colegio? ¿Es un chico que rinde bien o esto le genera consecuencias en cuanto a su rendimiento escolar? Obviamente, como decías, le cuesta el aprendizaje, no porque no tenga la capacidad de entendimiento, sino que suelen ser chicos a veces con altas capacidades, con un coeficiente intelectual alto,
Algunos chicos se aburren, pero no pueden prestar atención y entonces no comprenden, y en estos chicos hay que adecuar la currícula escolar. Eso es muy importante para parte del aprendizaje. Entonces, ¿Cuándo hay que pensar en este trastorno de déficit de atención? Ayuda muchísimo en la escuela, las maestras que conviven muchas horas con los niños, se puede ir detectando cómo ejercen y cómo se relacionan en la parte preescolar, en salita de 5, en primer grado. Porque no pueden, no se quedan quietos, no comprenden las consignas, no les llama la atención o se aburren en la clase, entonces les cuesta mucho incorporar el aprendizaje. Si uno detecta alguno de estos signos, lo importante es siempre recurrir a un profesional de salud, porque en estas épocas uno consulta mucho la inteligencia artificial o los test que aparecen en redes sociales, y uno no se puede quedar con ese diagnóstico, sino que ir al profesional de salud, que son psicólogos, pediatras en neurodesarrollo, psiquiatras, especialistas que pueden hacer entrevistas a la familia y al paciente para un diagnóstico. ¿Hay un momento, alguna edad en específica donde suele aflorar más? Generalmente en la infancia lo importante suelen, no es que los síntomas aparecen en la adultez, sino que antes de los 12... En la primaria llega a aparecer... En la primaria, sí. Siempre estamos hablando en los primeros, sí, de los primeros años. Antes de los 12 años de vida es importante un diagnóstico. Vos sos genetista, Sí. médica especialista en genética. ¿Cuánto influye la genética en este trastorno? Es muy alta, se habla, hay evidencia reciente de que es muy alta la heredabilidad, entre un 70-80%, ¿sí? Influyen mucho, tiene mucho peso los genes, ¿sí? En este programa que es ADN Salud, justamente la molécula de ADN influye, y dicen que es un trastorno poligénico. ¿Qué quiere decir? De muchos genes interactuando a la vez aumenta la probabilidad de uno poder manifestar TDAH. No es solo un gen, ¿sí? Como el autismo. En el autismo podemos hablar que entre 100 a 200 genes descriptos pueden provocar autismo, pero el TDAH es poligénico. Por eso se habla de heredabilidad, que tiene un peso en la causa. También se puede heredar. Es diferente heredabilidad que hereditario. Si un padre o madre tiene TDAH, tiene un 20% de riesgo de recurrencia, o sea que puede tener un hijo afectado con TDAH. ¿Cuánto impacta el medio ambiente, los aparatos, los teléfonos, las pantallas en estos chicos para desarrollarlo y desencadenar? Bueno, es importante la pregunta. No es la causa, porque la causa es neurobiológica, pero sí puede dificultar, obviamente, el avance. Entonces recomiendan los especialistas que haya poco contacto con las pantallas, porque eso dificulta al aprendizaje y al tratamiento mismo. Sabrina, le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar la colega doctora Evangelina Cueto. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola. Un placer escucharte. Gracias. Me quedé pensando en esto que vos describís perfectamente, que es una patología de base neurobiológica, cómo también dialoga con una sociedad que justamente es desatenta e hiperactiva. Entonces eso de repente hace como más impacto en estos chicos que tienen esta base. ¿Cómo se puede trabajar lo medioambiental para estas personas que tienen TDAH como diagnóstico? Sí, totalmente. Estamos en el siglo XXI en donde tendemos a estar fragmentados, estar a 1000 últimamente, y a veces los adultos mismos, personalmente a veces digo, bueno, tengo TDAH porque fui a la cocina a hacer algo y terminé en la habitación a agarrar otra cosa, y bueno, uno vive fragmentado con el celular. ¿Cómo poder ayudar con nuestro entorno al día de hoy y hablar tratar de hacer una crianza en donde tengan poco contacto con las pantallas, poder bajar un poco, poder organizarse? Parte del tratamiento y las terapias para estos niños es con terapistas ocupacionales, darle una estructura a aquellos niños o niñas y a la familia también, y tips para poder ordenar y organizar un poco toda lo que es la vida cotidiana, tanto en la escuela, estar preparados en la escuela, y en la familia, en la casa. Los entornos es muy importante para parte del tratamiento.
También te quería preguntar por la incidencia en niñas, porque la realidad es que la evidencia muestra que en mujeres el diagnóstico es más tardío. ¿Esto a qué se debe? Y también te quería preguntar si lo veías en el consultorio. Sí, totalmente. Se superpone un poco con el autismo, en donde puede pasar desapercibido los síntomas, en realidad no porque haya un aumento, o sea, falta el diagnóstico. Hay un subdiagnóstico en niñas, tanto en TDAH como en autismo, y pasa porque pasan desapercibidos los síntomas de las mujeres, de las niñas, capaz porque son menos hiperactivas, los varones son un poco más hiperactivos, van y vienen, o tienen ciertas conductas que a veces las mujeres no se nota tanto. Sí, eso es así. Y hay subdiagnósticos. No es que haya una diferencia en los casos, pero es importante a veces estar, tanto los pediatras, la familia, estar alertas, no preocupados y angustiados todo el tiempo, no consultar con las IA, pero sí ir a un profesional de salud. Sabrina, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista. Sí. Y me gustaría que le hables a esos padres o esos abuelos que quizás están preocupados por sus hijos, por este trastorno, porque no entienden bien a qué se debe ese comportamiento, que les hables directamente para llevarles esa tranquilidad e incentivar Totalmente. la consulta. Bueno, la verdad que como profesional de salud y como pediatra, lo que quiero transmitir es que no sientan angustia, que no están solos, que pueden consultar con los profesionales de salud, que encuentren un lugar, un entorno en donde se sientan comprendidos y que uno da ciertos diagnósticos no para poner una etiqueta y limitar, sino al contrario, o sea, darle un nombre a estos síntomas para saber qué tratamiento y qué cosas adecuar para el resto de la vida y bueno, y poder sentirse un poco incluido. Muchas gracias, Sabrina. No, gracias a vos. Muy clara. Doctora Sabrina López, pediatra y genetista médica de planta de genética en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Y nos metemos ya, mientras ustedes se siguen comunicando, a nuestro WhatsApp, dejando su pregunta, su propuesta de tema, con la noticia del día: los alimentos ultraprocesados aumentan la grasa en los músculos. Un nuevo estudio advierte que las personas que consumen más alimentos ultraprocesados podrían acumular más grasa dentro de los músculos, especialmente en la zona de los muslos. La investigación analizó a más de 600 adultos y encontró un dato contundente. A mayor consumo de ultraprocesados, mayor infiltración de grasa en el músculo, incluso más allá del ejercicio o del peso corporal. Los especialistas explican que esta grasa deteriora la calidad muscular y podría aumentar el riesgo de osteoartritis de rodilla, una enfermedad que provoca dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Hoy, más de 600 millones de personas viven con artrosis en el mundo. Por eso, los expertos remarcan que la alimentación cumple un rol clave en la salud muscular y articular. Reducir los ultraprocesados y priorizar alimentos reales puede ayudar a preservar el músculo, proteger las articulaciones y prevenir el deterioro con el paso del tiempo. ¡Qué estudio tan impactante! Estamos hablando de los ultraprocesados que representan más de la mitad de la energía que le damos a nuestro organismo cada día. ¿Cómo hemos relacionado siempre al ultraprocesado probablemente con la obesidad y sobrepeso, con distintos trastornos, sobre todo a nivel cardiovascular? Ahora estamos hablando que directamente genera grasa en el músculo y que esa grasa en el músculo además genera trastornos a nivel articular. Vos fíjate la importancia que tiene empezar a modificar un factor tan sencillo como es disminuir los ultraprocesados y empezar a elegir alimentos reales. Exactamente, Milton. Los ultraprocesados terminan siendo el centro a veces de la alimentación de nuestros adolescentes, de nuestros adultos mayores. Terminan siendo esos paquetes que alivianan, que son muy palatables, pero terminan siendo muy dañinos. De hecho, un estudio brasilero dice que la suma de ultraprocesados acorta los años de vida y la vida en esos años. Y es por eso que tenemos que preservar el músculo, porque ese azúcar, esa grasa que tiene este ultraprocesado va y se deposita. Y cuando hablamos de músculo, tenemos que hablar
también de preservar la calidad muscular, la energía, y sabemos que hay nutrientes interesantes. Hoy vamos a hablar de la creatina. La creatina es un nutriente clave para mantener, o sea, bajar los ultraprocesados y sumar, por ejemplo, creatina HCl, que es la nueva forma de la creatina, que no solo es para la gente que hace ejercicio, sino para mantener el músculo y mantener la longevidad. Esto es clave lo que estás marcando, Gaby, porque el músculo es ese órgano de la longevidad, pero ya lo hemos visto en programas anteriores, es un órgano que participa a nivel metabólico, que claro, es clave sostenerlo y que en todos, si dejamos de hacer, si dejamos que entre el sedentarismo en nuestras vidas, vamos perdiendo año tras año masa muscular. Y si a eso que naturalmente se produce le sumamos los ultraprocesados, lo que estamos viendo es que lo aceleramos. ¿Cuál es la contrapartida? Actividad física, a nivel nutricional, hemos visto con muchos trabajos lo que nos da la creatina como energía que necesita ese músculo para que no se pierda, para que no se caiga. Si tenemos que definir nutrientes para aportarle al músculo, la proteína, la creatina, son esos dos nutrientes. Ahora la creatina, en el grupo que lo va perdiendo, sobre todo después de los 40 años, ¿de qué forma se la damos? ¿De qué manera suplementamos esa creatina? Muchas veces, y esto te lo hemos contado, la creatina monohidrato cae mal y entonces la gente lo abandona. No la abandones. Busquemos otras alternativas. Ahí aparece la creatina HCl, esta que vos mencionaste, para que aquellos que les cae mal no dejen de tener los beneficios del aporte de este nutriente tan importante. Claro, una toma diaria de 750 miligramos en mujeres, miligramos, nada que ver con los gramos que tenés que tomar de monohidrato, y 2 cápsulas en hombres, cápsulas, porque esa es la formulación en cómo viene la HCl, cumple esos requerimientos para ayudarte y complementar, o sea, una dieta saludable, alimentos reales, suplementación basada en evidencia, creatina muy sólida. Un reciente estudio de una revista muy interesante de Alzheimer revela que el aporte de creatina disminuye los eventos cognitivos en la adultez. Por eso, si tenés 40, 50 años, muy interesante sumar creatina HCl a MPK, que se consigue en todas las farmacias. Una cápsula todos los días en mujeres, 2 cápsulas en hombres, poder cognitivo, poder a nivel muscular, energía diaria. Te sentís decaído, realmente es muy interesante sumarlo, no solo como preentreno, sino en tu día a día. Es esta nueva formulación con cada vez más evidencia científica, que es la HCl, cuyo nutriente clave es la creatina, pero el transporte es muy poderoso, mucho más rápido y se absorbe mucho más, Milton. O sea, después de los 40 años, cuando tenemos que aportar creatina, tendemos a elegir esta forma de creatina HCl que se encuentra dentro de lo que es la línea MPK, y la puedes conseguir así como MPK creatina HCl, porque mejora esto de la tolerancia, pero también porque mejora otras situaciones. Esa mayor absorción que tiene genera menos retención de líquidos. Entonces, en pacientes hipertensos, que muchas veces nos encontramos que no accedían a la creatina por la hipertensión arterial, por ese miedo o ese temor de la retención de líquidos, bueno, con esto tienen una alternativa. Aquellos pacientes que tienen algún miedo o alguna alteración en los niveles de creatinina, que nos marca cómo está funcionando el riñón, y que dejaban de lado la creatina. Bueno, esta a nivel de las modificaciones de la creatinina es mucho más estable, mucho más segura. En esos casos, sin lugar a dudas, no te quedes de los beneficios del aporte de este nutriente que tiene tanta evidencia, porque recordemos que la evidencia está concentrada en la creatina, el transportador. Si es monohidrato y sos joven, vas al gimnasio y usás monohidrato, buenísimo, está bárbaro. Lo que te da el beneficio es la creatina, no el monohidrato. En este caso, HCl, no te da el beneficio el HCl, te lo da la creatina, que va con ese transportador de HCl. En definitiva, suma creatina porque es un nutriente que va a ayudar a que tu músculo esté bien y, como bien dijo el doctor Gabriel Lappmann, también para que tus neuronas funcionen en forma adecuada. Y en Argentina hoy tenés esas dos variantes disponibles. Dentro de MPK puedes conseguir tanto el monohidrato como la creatina HCl. En cualquier farmacia del país está accesible. Gaby, tenemos que hacer un breve corte. ¿Ningún problema? Cuando volvemos, la doctora Evangelina Cueto nos va a estar hablando de la alimentación complementaria en bebés, una etapa fundamental
para las madres y para esos bebés que comienzan a alimentarse. La Nutri Delphi Zimmerman nos va a ayudar a regar nuestra microbiota, a cuidar la microbiota, que es fundamental y que ya vamos a ver cómo se vincula con prácticamente todos los órganos de nuestro sistema. Y el doctor Gabriel Lapman nos va a presentar a Pauline Cana, una fan de Messi de más de 100 años. Nos va a contar su historia y sus secretos. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Presentaron los cambios en inocencia fiscal, lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, que adelantó el proyecto que enviarán al Congreso para fomentar el ingreso al sistema financiero de divisas no declaradas sin multas ni sanciones en los años posteriores. El Banco Central calcula que hay unos 170.000 millones de dólares fuera del circuito oficial. Las modificaciones buscan incrementar la seguridad jurídica para los contribuyentes. Cambiamos de tema, nos vamos con uno de los fenómenos meteorológicos que está preocupando en la República Argentina porque sigue la ola polar sobre el país. Se renovó el alerta roja por temperaturas extremas en la Patagonia. Las intensas nevadas afectan a 9 provincias, entre ellas Mendoza, Catamarca y Neuquén. Hay localidades cordilleranas sin clases y aconsejan a la población a no salir de sus casas. Repasamos rápidamente la temperatura en Buenos Aires, pero también en algunos de los puntos afectados en la ciudad, 11,5. Todavía podemos tener alguna lluvia en la jornada de hoy, pero los fenómenos extremos están justamente en la zona cercana a Bariloche, con 2 grados 2 décimas, donde no hay serios inconvenientes, pero sí en la provincia de Mendoza. En este momento, fíjense, ha aumentado bastante la temperatura, tenemos casi 5 grados, igual de sensación térmica, pero es una de las provincias afectadas por los temporales. A las 12 te esperamos en nuestra segunda edición. Tranquilidad. Ahí le tiraron una trompa, le sacaron los anteojos. Le sacaron los anteojos de una piña. Una madre, escucha. ¡No me toqué! Le quieren pegar las mamás a la organizadora. Mirá los anteojos. Acá vemos trompadas, acá vemos que la emprenden contra el árbitro, que una de las organizadoras intenta, quizá, a ver, no le vamos a caer a ella, pero tocando a un jugador, a un menor. Es uno de los candidatos para este puesto tan importante de representación, que va a tener el control del procesamiento de la información de datos. ¿Qué busca? Muy importante. Es muy importante. Las mañanas con Andino. Lunes a viernes a las 10. Con vos en todos lados. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! Mike, van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Los que saben están acá. Esta semana nos visita el vocero presidencial Adrián Rabier. Economistas. Nuevo día, jueves a las 23. Con vos en todos lados. Vuelven Lirio y Estamateas. Vuelve Ramoncito. Feliz vida. Nueva temporada. De lunes a viernes a la medianoche. Con vos en todos lados. como es tu cumple, vas a poder elegir todas tus canciones favoritas. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Todas las que yo quiera? 1, 2, 3. A correr, a saltar, al solcito quiero estar. A correr, a saltar, vamos todos a jugar. ¡Mango! Mango, 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 mango. Banana, banana, banana. Plim Plim, sábado y domingo 10:30. Con vos en todos lados. Florencia Peña y tantas personas más del mundo del espectáculo y del periodismo están acostumbrados, desde mi punto de vista, a hablar. Y hay veces que hablar de más
tiene un costo, que fue lo que pasó acá con Flor Peña, que habló de más, dio una noticia desafortunada sin chequear previamente por la producción. Creo que nadie está exento de un error, de hecho creo que hay un montón de medios tradicionales y con un montón de años que han comunicado cosas que no eran reales. Yo cuando lo conocí, o sea, nos pasó algo pocas veces visto, fue así como muy intenso. Un flechazo. Sí, esa cosa mágica. Y en verdad yo, o sea, te puedo decir de Elías que es un hombre hipersensible, muy empático. Mediodía bien arriba, lunes a viernes, 13:30. Con vos en todos lados. Algunos mozos te dan su propio alias. Claro. Sí. Perdón, ¿no? Sí. Pero esto que vos decías, que si se reparte y vos se lo querés dar al chico que te atendió bien. En una mesa, se le va la gente sin pagar, lo tiene que pagar el mozo. Eso es muy triste en realidad. Es tremendo. El otro día estábamos en un Sí, restaurante horrible. y la chica me dijo, anoche se me fueron en una mesa que eran 5, que consumieron un montón y Ay, me no te obligan puedo a pagar a creer. mí. Eso Eso, está hacemos muy una mal. vaquita entre todos los mozos para pagar la La mesa que realidad se es la fue. siguiente, Qué no mal. está regulado, no es así. Y yo creo que es un abuso de parte del empleador. Iluminadas, lunes a viernes a las 17:30. Con vos en todos lados. Ay, no, No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales, escaneando el QR que aparece en pantalla. Y a mi lado está la Nutri, que me hace alguna carita, porque vamos a hablar de la microbiota, porque vamos a hablar de esta colonia de microorganismos que es fundamental para tu salud. ¿Qué rol tiene la microbiota y qué tienen que ver estas plantas? Nos lo va a explicar la Nutri Delphi Zimmerman. Si recién se suma, me van a pensar que estamos haciendo jardinería y que vamos a estar hablando de cómo hacer crecer plantitas. No, pero va a ser muy parecido. A ver, lo que representan hoy estas plantas en realidad que traje, que quizás es más fácil para entender lo que está ocurriendo dentro de nuestros intestinos, es que lo que representan es nuestra microbiota. ¿A quién no le pasó que alguna vez tenían una linda plantita, que de repente había sacado una flor y un día para el otro empezó como a morirse, se le cayeron las florcitas y quedó así, por ahí, con una sola hojita? Y ante eso uno intenta recomponerla y restituirla. Yo les voy a enseñar cómo restituir y cómo recomponer a esas plantitas que tenemos en nuestros intestinos. A ver, expliquémosle a la gente, está claro que hay que cuidarlas, nos vas a contar cómo regar esa microbiota, pero ¿qué es y cuáles son las funciones que tiene? Bueno, traje una planta porque en realidad es muy similar lo que ocurre. En realidad lo que nosotros tenemos es una planta, es una población, digamos, de hojas, flores, tierra, etcétera, raíces. Nosotros lo que tenemos en nuestros intestinos se llama microbiota y eso es una población de diversas bacterias y microorganismos. Todos ellos conviven en un equilibrio. Cada uno tiene funciones para el sistema inmunológico, funciones para el sistema metabólico, funciones para generar serotonina, que es el estado de ánimo, funciones en la digestión de proteínas y otros nutrientes, varias funciones. O sea, lo que es increíble es que toda esa colonia de microorganismos está generando constantemente sustancias que van a nuestro cerebro, que activan a nivel metabólico, que nos ayudan a nuestro sistema de defensas. Realmente uno lee trabajo tras trabajo que aparece sobre la microbiota y cada vez encontrás bacterias específicas, que es lo que viene demostrando la ciencia hoy, que hay distintas bacterias que cumplen
funciones específicas, más allá de encontrar ese equilibrio y sostenerlo, que es fundamental, tenés bacterias que cumplen la función de ayudarnos a defender. Hay otras que nos ayudan a digerir mejor, otras que están relacionadas al estado de ánimo, otras incluso al metabolismo, a la forma en la cual quemamos energía. Realmente es impresionante todo lo que está surgiendo y la evidencia, el conocimiento que hay sobre la microbiota. Exacto, cada vez se estudia más porque en realidad es una novedad esto que se está estudiando, la cantidad de bacterias que tenemos, las funciones que tienen y qué pasa cuando de repente se desequilibran. ¿Por qué? A ver, primero, ¿por qué se puede dar ese desequilibrio? Es como una plantita. ¿Por qué una planta de repente puede empezar a morir? Y porque quizás no le estamos dando el sol, la luz solar que necesita, quizás le estamos dando menos agua, o sea, la deshidratamos, quizás le estamos dando mucha agua, que tampoco va a ser bueno, o quizás el ambiente no sea propicio. No, eso mismo pasa con la microbiota. Exacto. Veamos en placa cuáles son los factores que alteran o afectan la microbiota y generan que se produzca esta disbiosis. Dietas ricas en ultraprocesados, lo estuvimos hablando recién en la noticia. El exceso de edulcorantes empiezan cuando desplazan alimentos de calidad. Uso innecesario de antibióticos ataca y barre incluso bacterias positivas, saludables, benéficas. El estrés crónico genera alteraciones en la microbiota. Estrés cuando tenés una mudanza, estrés cuando viajás, estrés cuando vas a rendir un examen. Y distintas situaciones de estrés terminan alterando la microbiota también. Exacto, y el estrés es algo que nos afrontamos constantemente, por eso no es tan raro que de repente empecemos a tener estos síntomas que hablamos como defensas más bajas, cansancio, hinchazón y dolor porque hay molestias, porque hay una dificultad para absorber, porque el estrés lo que genera es una permeabilidad intestinal. En realidad quien protege a esta población en parte es la pared del intestino. Cuando hay estrés o estos hábitos que mencionamos, ultraprocesados, edulcorantes, es como que esa barrera del intestino está más frágil, lo que hace que entren microorganismos o bacterias que no son benéficas. Ahí se desequilibra todo y ahí empieza a pasar esto. Reguémosla entonces, si queda así, reguémosla. Veamos en placa y después desarrollamos con la Nutri Delphi Zimmerman de qué manera regar nuestra microbiota con fibra, aumento de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. El descanso, sí, el descanso tiene impacto en la microbiota. Buena hidratación completa, actividad física es fundamental para el cuidado de nuestra microbiota. Y nos vas a hablar de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Y cuando aportamos probióticos siempre marcamos esto, que sean de alta estabilidad, como lo es el probiótico de Floragut. Esto que implica que llegue al intestino grueso donde tiene que llegar, viva. Porque ahora la Nutri nos va a explicar de qué se trata y qué son los probióticos en sí. Pero si lo aportamos, realmente que sea de una forma que tu organismo lo pueda aprovechar. Por eso es importante que sean estables. Bien, y esto está buenísimo y me encanta seguir con la analogía de la plantita porque es lo mismo. A ver, si yo quiero recuperar la microbiota, o en este caso una planta, yo no puedo directamente agregarle un fertilizante solo, sino que tengo que ir generando el ambiente para que ese fertilizante pueda generar sus efectos. Acá pasa lo mismo. Primero vamos a necesitar volver a que esté firme esa barrera de nuestros intestinos para que las bacterias buenas que volvamos a sumar estén protegidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El deporte, la hidratación, agua, lo que digo siempre, más allá de las infusiones, llegar a los 2 litros de agua por día. Agregamos acá entonces con lo que vamos a regar con agua, con actividad física, el descanso. Si yo no descanso no puedo generar este efecto protector en el intestino porque tengo el estrés y el cortisol constantemente dando vueltas por mi sistema. Así que acá va un buen descanso y ahí sí, con todo esto le vamos a agregar directamente esas bacterias que se fueron perdiendo benéficas. ¿Y cuál es este? Floragut, porque Floragut particularmente es una espora que protege a esas bacterias benéficas porque yo necesito que tengan sus funciones y que lleguen vivas. La bacteria, para que entiendan, es un microorganismo que tiene que estar vivo para que cumpla las funciones que hablábamos antes. Entonces, esta protección que tiene en particularmente Floragut nos permite asegurarnos que lleguen y que no actúen, digamos, como un prebiótico que pasa con otro tipo de suplementos que no están, digamos, estables. Nosotros siempre que hablamos de probióticos, siempre te dijimos que tenés que conocer cuál es esa cepa, cuál es ese microorganismo. En el caso de Floragut es el Bacillus coagulans. Y eso que implica esta espora,
que esté protegido, que es como que tiene un escudo que lo ayuda a recorrer todo el tránsito, desde el momento que lo incorporás, que pueda pasar lo que es el estómago, los ácidos del estómago, todo el movimiento que hay y que llegue realmente a colon para poblar esa microbiota, para darle los beneficios que genera el microorganismo en sí, este cuidado a tu sistema de defensas, a tu sistema inmune. Es un probiótico que ayuda a modular el estado de ánimo también. Es clave en la digestión, sobre todo la digestión de proteínas. Hay muchos trabajos sobre este nutriente, sobre este probiótico en sí de FloraGood para la digestión de proteínas, pero en definitiva nos termina ayudando a sentirnos mejor a nivel intestinal porque es clave para repoblar, para encontrar ese equilibrio que estaba perdido. También va a tener muchos beneficios lo que es FloraGood en el tránsito intestinal, en regular. Hay personas que quizás cuando la microbiota no está estable pueden tener o más diarreas o constipación. Entonces parte también lo que va a ayudar el FloraGood, que es esta espora que llega viva, es a regular eso también si está ese síntoma. Importante que también habíamos visto en la placa, agregar junto al FloraGood el alimento que necesitan estas bacterias buenas también para seguir, digamos, creciendo y estar estables, es la fibra. Por eso siempre hemos hablado también en otros programas de lo ideal siempre es ir a lo integral, cuando elijamos cereales, sea pan, sea pastas, buscar integrales, la fruta, posiblemente si lo podemos comer con cáscara bien lavado mejor y variar entre los vegetales, ideal de todos los colores y formas de cocción nos va a ayudar también a mantener estable esa microbiota. O sea, sumamos el probiótico, sumamos FloraGood, agregamos fibra. ¿De qué manera tomamos FloraGood? ¿Cómo se incorpora? Particularmente que también está muy bueno lo que es un polvo que viene para reconstituir con agua. Entonces vos lo mezclás, viene con una tapita medidora de 15 mililitros y eso se toma todos los días depende el objetivo que estemos buscando. Si vos querés mantener esta estabilidad, digamos, porque venís con síntomas constantes, tu alimentación venía siendo por X motivo, por un viaje o por estrés distinta, se recomienda al menos 1 mes a 3 meses continuar con la toma de FloraGood. Después está la opción, por ejemplo, después de un antibiótico que se utiliza mucho después de estar enfermo o por alguna patología que haya digestiva, al 10 días, digamos, la toma de 10 días del FloraGood, que es por lo que viene la caja, es ideal, digamos, para contrarrestar el efecto de estos antibióticos que se llevaron todo. Muchas gracias, Delphi, clarísima como siempre. Ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud. Con sus preguntas que nos dejan a nuestro número de WhatsApp, el sistema va a seleccionar una pregunta y sale al aire. Empieza a trabajar el sistema seleccionando preguntas que nos van llegando a nuestro WhatsApp y nos dice: soy Marcela y tengo retención de líquidos. ¿Por qué puede ser? ¿En qué tenemos que pensar? Doctor Gabriel Lapman. Bueno, Milton, es muy frecuente esta consulta. Lo primero a descartar es, obviamente, que no haya habido un exceso de consumo de sodio los días previos, o sea, sal, ultraprocesados, asado, proboleta, quesos, etcétera, porque esto tiende a generar retención de líquidos. Pero calculo que debe ser en miembros inferiores, eso es lo que intuyo, eso se llama edemas, a descartar. Patología cardiovascular, siempre, insuficiencia cardíaca, es el corazón grande, puede generar acumulación de líquido. Enfermedad renal, o sea que el riñón no funcione tan bien y eso genera acumulación de líquido. Problemas vasculares, por ejemplo, varices. Muy frecuente utilizar medidas de descanso, hacerse un ecodoppler de vasos, de venas de miembros inferiores. Para la función renal ver una creatinina, una ecografía renal. Para la función cardiovascular ver un ecocardio y ahí descartar, hacer obviamente el diagnóstico y luego el tratamiento adecuado. No automedicarse con diuréticos, ojo con eso. Esto es importante lo que nos está marcando el doctor Gabriel Lapman. No automedicarse, realizar la consulta. Exacto. Para hacer el diagnóstico correcto del caso. Hay una batería de estudios que nos va a ayudar a identificar cuál es el origen de ese edema, de esa retención de líquidos, y en base a eso va a ser el tratamiento. Pero hace la consulta con tu médico. Exactamente. Alimentación complementaria, Eva. ¿Qué momento, qué etapa, qué transición hay que afrontar ahí? Temazo, porque además nosotros acá hablamos mucho del estilo de vida y la alimentación complementaria CMB es un momento perfecto para revisar cómo está la alimentación de la familia en general. Me encanta como ese hito porque no solo, si lo hacemos bien, va a nutrir excelentemente a ese bebé en cuestión, sino que toda la familia va a tener la posibilidad de revisar sus prácticas, su vínculo con la alimentación y, si tenemos suerte, mejorar. ¿Cómo
arrancar ese proceso? Sentás al bebé, sillita, y empezás con qué tipo de alimentos. Es importante entender por qué el sexto mes se configura como el momento ideal para iniciar la alimentación complementaria. Primero, se llama complementaria porque, como decimos siempre, la alimentación va a estar centrada en leche materna, eventualmente en leche de fórmula, y al sexto mes comienza a incorporarse los alimentos que más conocemos como alimentos comunes. El tema es que el sexto mes tiene como cualidad un montón de hitos del desarrollo. El bebé, por lo general, logra sentarse, a veces incluso con apoyo, pero ya logra sentarse, tiene buen manejo del cuello y del sostén del tronco, que eso es ideal porque favorece que si comemos, eso va en favor de la gravedad. Y también desaparece el reflejo de extrusión, que es eso de sacar la lengua persistentemente que vemos en bebés. Bueno, esto disminuye. También los vemos babear mucho, ¿no? El famoso babero entre el cuarto mes y el sexto mes, bueno, no paramos de cambiarlos. ¿Por qué? Porque justamente la saliva está activando un montón de enzimas que lo van a ayudar a degradar los alimentos que le ofrezcamos. Todo esto para decir por qué el sexto y no el cuarto o el séptimo, ¿no? Es como alrededor del sexto mes estos hitos madurativos se integran y configuran el momento ideal para iniciar. Nos permite empezar. ¿Con qué alimentos y con qué frecuencia? ¿Cuántas veces en el día lo tenemos que sentar y tratar de incorporar estos alimentos que, recordemos, no reemplazan el aporte? De hecho, son complementarios a la lactancia materna. Lo ideal es buscar el momento del día que más tranquilo nos agarre en casa, por ejemplo, la cena o el almuerzo, y en ese momento empezar a pensar que es un momento para indagar, explorar sensorialmente y no tanto nutrir. Tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza de la cucharada de forma pasiva hacia el bebé, porque no es que estamos desesperados por nutrir ahí. Estamos desesperados, desesperados nunca, mejor, pero estamos tratando de probar la cuestión más sensorial, que desarrolle su palatilidad, que desarrolle el contacto con aromas, con texturas distintas y sabores distintos. Cuanto más variada se presenta la alimentación complementaria, mejores chances tenemos de que ese bebé no camine hacia ser un niño más selectivo, ¿no? O sea, es una oportunidad para arrancar, para explorar. Veamos en placa esto que nos viene contando la doctora Evangelina Cueto. A ver, aparece la placa y la alimentación complementaria es una oportunidad para aprender a comer. Favorece el reconocimiento del hambre y la saciedad. Ayuda a conservar la capacidad natural de autorregulación. Promueve una relación positiva con los alimentos desde el inicio. Esto es clave, lo de la autorregulación. Bueno, sabrán todos en sus casas que hay un boom con una alimentación que se llama BLW, que es Baby Led Weaning, que significa que el bebé va a autorregular o guiar, mejor dicho, led viene de guiar, esta incorporación de alimentos. Esta es una técnica en particular que desarrolló una enfermera del Reino Unido por el año 2000 más o menos y lentamente se empezó a instalar. No interesa tanto después si en casa conocemos todas las minuciosidades de la alimentación BLW, pero sí por ahí tomar sus principios que tienen que ver con esto. El respeto a la saciedad, en vez de pensar que este bebé, como decía, tiene que alimentarse a barquitos y a cucharadas de forma pasiva, entender que es el centro de la escena, es quien va a decir basta y eso respetarlo, porque después no está la vida adulta y todo lo que trabajamos acá. El avioncito no va más. No va más. Corremos el avioncito. No, era todo. Abrí la boca, mirá para ahí y cuando abrió, ¡bum! El otro día con una amiga, que es verdad que toda esta nueva, digamos, que hay esta movida sobre este tipo de alimentación que es tiene muchos más beneficios para el bebé, a veces hace perder un poco el foco de conexión de la madre y el hijo, porque eso me decía mi mamá. Pero mi mamá me decía, bueno, ella obviamente alimentaba quizás con el avioncito, pero yo tenía un momento con vos frente a frente que lo único que estaba haciendo era darte de comer. Es hermoso. Hoy lo que pasa, pero digo, hay que igualmente moverlo para esta alimentación, pero seguir con esa conexión, porque si no, ¿qué pasa? Agarro el celular mientras el hijo está con el brócoli caminando. Bueno, a ver, es un momento, esto que arranca a complementar la alimentación, es un momento también para la familia. Exacto. Integrarse y empezar a cambiar. Por eso empecé diciendo, elijamos el mejor momento familiar, el que nos agarre en calma, como para poder integrar todo. Porque es cierto lo que vos decís, hay un corrimiento pensando que, bueno, si el bebé es el que se tiene que autorregular, yo como adulto no tengo nada que hacer. Por supuesto
que sí es un momento sensorial, de compartir, de tratar de leer esas señales de saciedad o al revés, de hambre. Empezar a comprender todo eso porque va a ser un camino perfecto para que sea una persona con buena relación con la comida. Veamos en placa cómo impacta entonces este momento de la vida en la familia. Es un buen momento para revisar los hábitos del hogar. Compartir comidas saludables beneficia tanto a grandes como a chicos. El ejemplo de los adultos influye más que cualquier indicación. Absolutamente, todos los alimentos tienen que estar presentes en nuestros platos, los macronutrientes que ya conocemos y hablamos mucho en este programa, proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables, tienen que estar en el plato nuestro y de los bebés también. Idealmente en formas que ellos puedan indagar con sus manos, ¿no? Porque en este momento no lo dije, pero uno de los hitos es que tienen posibilidad de agarre, se llama agarre plantar, palmar, perdón, plantar sería con el pie, no agarran con el pie. Eva, yo al principio te preguntaba qué alimentos, cosas, y escuchándote, digo, quizás en esta etapa lo menos importante es el alimento. Sí, totalmente, porque es sensorial. Es importante en términos visuales, qué cosas se empiezan a resultar naturales, que haya un brócoli, colores, claro. Exacto, que haya colores, que estén las verduras, que estén las proteínas presentes. Aparte, y esto es muy importante de ser aclarado, es un momento donde los depósitos de hierro caen, así que no nos tenemos que descuidar en el aporte de hierro. De repente, barritas de pollo, barritas de carne roja, barritas de cerdo. La mayoría de los alimentos los van a poder consumir, siempre y cuando sean alimentos reales, que no estén sobrecargados en sodio, no sal, no azúcar agregada, eso también es importante, pero la mayoría de los alimentos reales van a poder estar en el plato de tu bebé. Miramos una placa de cierre de este tema para que nos queden los conceptos más importantes. Respetar la exploración y el ritmo de cada bebé. Confiar en sus señales de saciedad sin presionar para que coma. Favorecer el disfrute y una experiencia rica en sabores, textura, colores y aromas. Esto es así, cerramos transmitiendo que es un momento que tiene que ser de calma, de disfrute y siempre entender que como nos relacionamos al comienzo con la comida, va a ser lo que determine el resto de nuestra trayectoria vital. Muchas gracias y muy clara como siempre, doctora Evangelina Cueto. Gaby, sí. Había una fanática de Messi que nos quería presentar. Fanática longeva. Más de 100 años. Sí, tremendo, que fue con carteles, enamorada de Messi. A ver, ¿cuáles son las claves, los secretos? Creo que hay un video sobre ella para empezar a conocerla. Today I went to my lover's game. He was excited to see me. They even put me on TV. I'm so proud of you, babe. Keep winning. Tiene mucha presencia en redes, en Estados Unidos. Impresionante, que se muestra activa. Y creo que ahí está una de las claves, uno de los secretos que se tienen, sostener ese propósito, sea cual sea, tener metas, tener desafíos, tener algo que te motive para hacer. Bueno, esta mujer evidentemente lo tiene, porque así lo muestra en sus redes, participando de distintas cuestiones, no solo de mundial, de fútbol, de Messi. Y bueno, la mantiene a los 100 años activa y disfrutando de la vida. Así es, Milton. La otra vez estaba haciendo una revisión sobre el tema de la longevidad. Y hay un tema fundamental. La gente que está aislada socialmente y sin sentido de vida es como fumar un atado de cigarrillos diariamente. O sea, soledad no elegida y además no tener un sentido de vida. Acá claramente lo contrario. Entonces lo que se ve es que quien tiene un sentido de vida, que está activo, como decís vos, vive mucho más. Y eso también se evidenció en Harvard, ahí en Pasteur 77, donde está en el primer piso el departamento. No el 11, No el 11, como me dijo la Tres Andino, no es el 11. ¿Dónde están mis amigos con las telas? No es ese. No, vos estás hablando de Harvard, la universidad. En la calle que Pasteur estuviste. En la calle Pasteur 77, ahí es donde está el edificio de Harvard Medical School. En el primer piso está dedicado toda la longevidad. Y todo esto que estamos diciendo, lo que estamos viendo con la fanática de Messi, se traslada a estudios del doctor David Sinclair. ¿Y qué es lo que estudió el doctor David Sinclair? Que hay una molécula de la longevidad que no todo el mundo conoce, que se llama NAD, NAD+. Este NAD cae en los tejidos
luego de los 40 años a la mitad. Y se relaciona con el comienzo de la aparición de enfermedades del envejecimiento, tales como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la patología cardiovascular. ¿Cómo podemos aumentar ese NAD con precursores de NAD? Claro, eso a nivel de la suplementación, pero cuando repasamos, evidentemente, esta mujer, naturalmente lo que hace, sí, tiene le ayuda a igual no sabemos si está suplementada, quizás puede probablemente, estar. Probablemente, pero realmente ahora cuando hablamos de suplementación está claro, y lo hemos dicho muchas veces, que cuando queremos aumentar esta coenzima tiene que ser a partir de telomerina, que es el aporte del precursor original. Telomerina es el precursor original, esto es importante porque la gente lee sobre el NAD, va a la góndola y hay un montón de competidores que realmente no tienen precursores de NAD, que eso es muy importante. Tenemos que aportar, si queremos suplementar, telomerina como precursor de NAD. Ahora, más allá del aporte de telomerina, sabemos que distintos factores nos ayudan a aumentar los niveles de esta coenzima, porque en definitiva es una coenzima que nos ayuda a proteger nuestro ADN, que nos ayuda a proteger nuestra célula, que nos ayuda a liberar energía y que naturalmente cae. Entonces tenemos que buscar distintas estrategias. La telomerina es una, es probablemente la estrategia más efectiva. Es que, claro, pero está bien lo que estás diciendo. El ejercicio, por ejemplo, sube un poco el NAD, pero ¿cuánto ejercicio puedes hacer? O la restricción calórica sube el NAD, comer menos, pero ¿cuánta restricción puedes hacer? Entonces, si vos sí haces restricción, ayuno intermitente o comes menos diariamente, si haces ejercicio, actividad física y estimulás esas mitocondrias y generás lo que es la longevidad, y a eso le sumás un precursor que tiene evidencia científica como la telomerina NAD, vas a empezar a ver resultados. ¿Qué es lo que me dice la gente? Tiene más energía. Cuando toma telomerina, de hecho no lo damos a la noche, tiene más energía, tiene más capacidad cognitiva. Pues fíjate que la telomerina actúa sobre 7 genes que son claves, 7 proteínas que son las sirtuinas, que cada vez tienen más importancia. Por ejemplo, la sirtuina número 1, que tiene implicancia sobre el aspecto de la piel, después sobre el metabolismo, fíjate que la gente que hay un estudio que se llama NAD-PARC, es NAD y Parkinson. Es muy interesante sobre enfermedades neurológicas porque las neuronas también dependen de NAD y hay sirtuinas ahí. Entonces, cuando tenés que elegir un NAD, porque todo el mundo dice, tomo NAD, no. Tenés que tomar precursores. Ahí está la D-riboso en Argentina, que es el único disponible, y quizás el día de mañana se encuentre otro más con más potencia, pero la verdad es que telomerina es el único que está avalado, porque los otros son copias con nutrientes que ni siquiera aumentan nada. Son formas de vitamina B3 y la llaman NAD. Realmente es una lástima porque estamos hablando de un nutriente que en Argentina está disponible, o sea, tenés la posibilidad de conseguir el nutriente original con evidencia. El precursor que realmente ha demostrado es la telomerina, lo encontrás en cualquier farmacia. Vamos a seguir hablando en otros programas sobre este tema. Es algo que nosotros tratamos habitualmente, que estamos desarrollando lo que es el código de la longevidad para acercarles a ustedes, pero como concepto, sumá estilo de vida, sumá actividad física, sumá una alimentación real y a nivel suplementación, telomerina es el precursor de NAD original. Pero vamos a contarle a la gente lo que le pasó a Gaby con sus cartas. Saben que él es mago. Claro. Y vino uno y le metió un tijeretazo. Claro, lo que hizo fue esto. Esto es interesante. Ves que tengo 4 cartas y me cortó las cartas. Pero me dijo, vos que sos mago, ¿por qué no las mezclás? Una maldad te hizo, pero no, esta es la peor maldad que me hizo. Me mezcló rojas con negras y todas mal. No. Entonces yo dije, bueno, no puedo ordenar este tipo de cartas. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, pará, mirá, me las mezcló más y más y más. Es más, hizo así, me la mezcló ahí. Entonces está todo mezclado. Ahí la gente está viendo, ¿no? Que está todo mezclado. Entonces, fíjate que con un poco de magia, vos lo estás viendo, ¿no? ¿Ves que está viendo atentamente? Sí, queremos. Ahí está todo mezclado. Lo único que tuve que hacer, esto me lo enseñó un maestro, se llama Marcelo Mauras, era chasquear los dedos, increíblemente. Tremendo. Las 8 mitades se volvieron. La ramaste muy bien, Gaby. Increíble. Espectacular. ¿Cómo lo resolviste? Muy bien, bueno, así que por lo menos las ordenaste. ¿Las puedo juntar? Muy claro, bien. Puedo juntar así. ¿Y ahí yo las recuperó? Las recuperé y puedo
Y puedo volver a hacer el juego. Dejarle a otras personas. Se nos fue el programa. Bueno, se fue la bueno. hora de ADN Buena Salud. Quedan las líneas de comunicación abiertas para tus preguntas, para tu propuesta de temas. ¿Dónde lo mandás? Al número de WhatsApp que aparece en pantalla, a nuestras redes sociales, @ADN Buena Salud en Instagram. También puedes acceder a nuestro sitio web www.adnbuenasalud.com o escaneando el QR que fue apareciendo en el programa. Ahí lo tenés, escaneás y te lleva a nuestro sitio donde te informás con las últimas noticias y dejás esa pregunta o esa propuesta de tema que nos querés hacer. De nuestro lado, agradecerles la compañía durante esta hora y nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud. Seguro va a tener que hacer